Bueno, es un gusto poder estar otro sábado juntos, poder continuar con la serie que estábamos viendo. Hoy vamos a agregar un eslaboncito más en entender esto de, eh, o sea, no entender, sería mejor dicho, nosotros estamos viendo la ley dominical como serie y ya remarcamos en la clase anterior por qué creemos que es tan importante y esencial entender de qué se trata. Pero hoy quiero agregar una advertencia más también, porque habrá personas que piensan que ya saben de qué va a tratarse el asunto de la marca de la bestia, el sello de Dios, y simplemente lo que nos queda es reinterpretar los eventos actuales para poder ver en qué momento se va a poner una ley. Lo que nosotros ya venimos hablando y haciendo en estos repasos de clases básicas esenciales es poder armar una serie con temas que parecen que son básicos, que son importantes, son cosas que ya vimos, pero tratando de hilarlos de manera simplificada, ya que son muchos temas complejos, poder mostrarlos de la manera más simple, ya sea para repasar nosotros o para poder algún día enseñarle a otra persona. Como saben, tanto la clase de hoy como las anteriores son tantos temas que los estamos simplificando que estratégicamente se trata de dar lo más posible, pero de manera que no aturda, de manera que se entienda, así que quizás muchas cosas la vemos más como títulos, y la parte de profundizar va a quedar según la necesidad de cada persona, de qué lugar esté mirando, desde qué conocimiento tiene, con suficiente información como para saber por dónde buscar si no entiende algo también. Esa es la idea. Así que bueno, nosotros ya vimos, como dije, por qué es importante saber qué es la ley dominical. Me voy a correr un poquito para que se vea la pizarra porque la voy a usar. Y esta serie empezó por un estudio personal de algo que estaba estudiando yo misma para poder entenderla. Nosotros sabemos, y lo hemos hablado, que tenemos una preocupación por el adventismo en sí mismo, ¿no? Cuando miramos hacia qué justamente está mirando el adventismo, cuando piensa en ley dominical, en la prueba que se avecina, podemos ver que están viendo hacia un lugar equivocado. La amenaza que representa la ley dominical, o mejor dicho, vamos a llamarlo la marca de la bestia, viene en una dirección opuesta hacia donde el adventismo está mirando. Y nosotros sabemos que poder entender dónde estamos parados en nuestra línea de reforma, ya que realmente desde esta generación ya estamos muy avanzados y estamos acercándonos hacia el final. Realmente Jesús está por volver. Y antes de que vuelva, el evento que encontramos en Apocalipsis 14 y en Apocalipsis 13, que es la prueba para el pueblo de Dios, para su iglesia, para quienes Él llamó como remanente para predicar después dentro del adventismo y al cristianismo, y así al mundo, ya está sobre nosotros. El tiempo inminente realmente en el que se va a decidir de qué, se va a mostrar, mejor dicho, de qué lado estamos, esta prueba ya está llegando, ya estás muy cerca de nosotros. Y la alarma, el llamado de atención que tenemos, que Dios nos hizo en estos tiempos, es que todo este tiempo que tuvimos para prepararnos, desde el tiempo del fin hasta la prueba, estuvimos mirando en una dirección opuesta. Y la amenaza va a llegar, nos va a colisionar cuando no estemos preparados, si es que no entendemos de qué se trata. Y a muchos les va a sorprender y va a ser mucho más difícil poder hacerle frente cuando los tome por sorpresa, porque van a estar entendiendo y mirando otra cosa. Si lo hiciéramos como una parábola, podríamos decir que nuestra iglesia, igual que las vírgenes, está dormida, ¿sí? Y lamentablemente, si no entienden de qué se trata, si no entendemos nosotros también para poder explicarlo, la prueba de Dios, el mensaje que necesitamos para ser restaurados en esta línea de restauración, que es de lo que se trata y lo que va a hacerse efectivo en la segunda venida, no vamos a entender cuando el esposo, cuando escuchemos que el esposo viene, mejor dicho. Porque nosotros sabemos, a lo que históricamente como adventistas, en nuestra jerga llamamos la marca de la bestia y la prueba, siempre lo llamamos ley dominical.
Lo pongo entre comillas, cosa que ya explicamos por qué en la primera y segunda clase. Y esta prueba, cuando llega, lo que hace es simplemente mostrar lo que ya existía antes. Si nosotros lo ponemos en parábola con un examen, una prueba de colegio, por ejemplo, la prueba, la marca, vamos a llamarlo entre comillas, ley dominical, es la fecha del examen. Pero para poder estar listos tuvimos todo un tiempo de prueba anterior también. Hubo un mensaje que se levanta acá, que nos va trabajando en nosotros, va preparando mensajeros y nos va listando para estar en pie en este momento. Y después de la ley dominical, nosotros sabemos que si hiciéramos la estructura de la línea de reforma, viene otro hito que es el fuerte pregón. ¿Sí? En el fuerte pregón va a hacerse claro, el remanente va a predicar abiertamente de qué se trata la prueba, todo esto, pero realmente en este momento se hace decisivo de qué lugar estamos. Acá se va a manifestar en el fuerte pregón las decisiones de las personas y se van a sellar en el cierre de puerta de gracia. Y desde ahí ya no se va a poder hacer nada. Por eso es muy importante estar preparados para este momento. Entonces, lo que quería que hagamos hoy, el eslabón que quiero presentar, es lo siguiente. Nosotros ya declaramos en la primera clase, hicimos una gran declaración sobre que la ley dominical, cuando vemos todo lo que el Señor ha levantado desde el tiempo del fin hasta ahora, puede ser, en principio, algo diferente a lo que es el domingo en sí mismo. El domingo es una forma, pero que al principio es algo distinto. Y entonces, para nuestra generación, la ley, la prueba, la marca de la bestia va a venir en otra forma. Vimos que existe esa posibilidad y directamente nosotros creemos que existe esa posibilidad. Lo que quiero que entendamos hoy es desde dónde, mejor no me voy a adelantar, ahora voy a darle una estructura así se entiende, vamos a ver, porque si no son muchas ideas, no quiero que se confunda. Pero bien, hoy vamos a ver un carácter esencial para decir, bueno, entonces, si la ley no es sobre el domingo, ¿sobre qué es? Nosotros ya fuimos avanzando sobre esta idea, en la segunda clase tuvimos herramientas para poder ver un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Y para adelantar, las próximas clases ya vamos a decir con nombre y apellido por dónde viene la prueba. Vamos a ver eventos, vamos a ver nombres, vamos a ver personajes, etc. Vamos a llegar hasta nuestro tiempo actual, vamos a entender eventos actuales, pero para eso es necesario primero que veamos realmente con pruebas irrefutables el carácter de lo que es la marca de la bestia. Porque cuando nosotros vimos a la segunda clase y entre la primera desmenuzando un poco en análisis, ¿no? Viendo Apocalipsis, ¿qué sería una ley dominical, o mejor dicho, la marca de la bestia? Como dije ya muchas veces, la definimos como parte de la prueba. Cuando la prueba se define, que es un mensaje sobre lo que el pueblo de Dios tiene que cambiar para ser restaurado en esta línea de restauración que nos encontramos, en la que el mensaje va avanzando y Dios cada vez va pidiendo más de nosotros para restaurar, el evento crucial donde somos probados define de qué lado estamos. ¿Recibimos una marca o un sello? Y sabemos que tanto uno como el otro nos dan una información, ¿sí? Por comparación y contraste sabemos que son opuestos. Tienen algo en común, una raíz similar, pero a la vez son opuestos. En la segunda clase hablamos un poquito sobre esto. Nos quedó pendiente poder desarrollar más. Yo les di los títulos para saber por dónde se podría emplear como clase. Y hoy vamos a enfocarnos en la marca. Porque cuando tengamos esta información y veamos bien de qué se trata el carácter, el principio, más allá de la forma, nos va a ser mucho más fácil aceptar, o si lo enseñáramos, que otra persona pueda aceptar de qué manera se está presentando esto. ¿Sí? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta mientras? Tiene oportunidad hasta que preparo para el pizarrón. Bien. Entonces, para entender esto, que vamos a hablar del carácter de la marca, va a ser esencial entender lo que Satanás está orando, ya que estamos ahora desde el lado del punto de vista de lo que en Apocalipsis llamamos el reino de Babilonia. ¿Sí?
que sabemos cuyo rey, entre comillas, el representante de este reino espiritual es Satanás. Para entender por qué, cómo puede ser que el pueblo de Dios, quienes tenemos, como dice segunda de Pedro, perdón, 1:19, tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Nosotros tenemos escritos, tenemos escrito de profecía, tenemos una posibilidad de comprender en qué tiempo estamos, hemos recibido un mensaje, muchos ya recibimos más del mensaje que Dios quiere darnos en este tiempo, y la pregunta es, ¿cómo puede ser que el adventismo pueda hallarse dormido? ¿Cómo puede ser que con toda esa información y siendo el pueblo escogido por Dios, esté mirando en otra dirección? Bueno, entender por dónde viene el carácter del reino de Babilonia y lo que todavía tenemos de Babilonia en la iglesia, en el adventismo, en el cristianismo, nos va a ayudar a darnos cuenta por qué estamos mirando en otra dirección. Para que esto pase, para que haya una confusión, la estrategia de Satanás es desde el principio ofrecer otra fuente de información. Nosotros luchamos desde el principio con dos corrientes de información. La corriente de verdad de Dios y la corriente de falsificación y mentira, que es la de Satanás. Cuando nosotros logramos desenmascarar el carácter del reino de Babilonia, podemos distinguir más fácil cuál es la corriente satánica y poder quitarla de nuestras mentes, de nuestra comprensión, de nuestra visión de todo lo que está sucediendo. Porque la forma en que miramos y interpretamos las escrituras, y un poquito lo vimos cuando vimos en el tiempo de Cristo, tiene que ver con cómo nuestro cerebro ha tomado estas corrientes de información y cómo hay una confusión donde se mezcla todo esto. Bien. Voy a agarrar un poquito acá. Así que para poder entrar, y sin más, nosotros sabemos que la historia se repite, ¿verdad? Y si no, se les puede tocar. En su misericordia, el Señor nos dio una capacidad ahora de entender con metodología que los asuntos a grandes rasgos, las líneas, la historia de la humanidad, podemos verla con una repetición muy interesante en parábolas. Que ciertos comportamientos y eventos, como si fuera algo matemático, cuando ciertos grupos eligen de una u otra manera, ahora nosotros podemos saber a qué conduce eso. Y también, al ver la historia, podemos entender por qué ocurrió. Y darnos cuenta de dónde estamos parados, a qué grupo estamos perteneciendo. Cuando elegimos ciertas acciones o cierta información, poder entender hacia dónde nos conduce y de dónde viene. Y cuando nosotros hablamos sobre el pueblo de Dios y estas corrientes de información, nos es muy útil, como habíamos visto en la segunda clase, ver nuestra línea de parábola, nuestro tiempo. Si nosotros somos los 144.000, somos la última generación, sabemos o deberíamos entender que somos una parábola de Cristo mismo. Y cuando vimos en la segunda clase cómo funcionan las líneas de reforma y cómo funcionan los tiempos, cuando vemos esto de parábolas, podríamos ver al pueblo de Dios dividido en dos grandes grupos. Un Israel literal y un Israel espiritual, o como le decimos nosotros, Israel moderno. Tenemos un grupo alfa y un grupo omega. Cuando vamos al Israel antiguo, nuestro grupo que se alinea sería la historia de Cristo y los discípulos, y estamos nosotros acá como 144.000. Y podemos aprender muchísimo y entender cómo sucedió esto y cómo está pasando que en el cristianismo, tanto desde los inicios, ¿sí? Podemos verlo de nuestra historia alfa hasta este momento, el carácter del reino de Babilonia está dentro de nuestra comprensión y está evitando que podamos ver la amenaza en el lugar correcto, de dónde están realmente viniendo. Bien. Entonces, así como nosotros, si no entendemos de qué se trata la prueba, el sello de Dios, lo que Dios espera de nosotros en esta restauración, vamos a fallar y a rechazar el mensaje y de esta manera no vamos a estar listos para la segunda venida. Lo mismo le sucedió a los judíos, ¿sí?
Los judíos esperaban al Mesías, así como nosotros esperamos la segunda venida. ¿Por qué ellos rechazan a Cristo? Bueno, ahí está el secreto de por qué nosotros vamos a tener el peligro, el adventismo, mejor dicho, de poder rechazar el mensaje de Dios. Y podemos aprender y sacar dos grandes cosas que quiero dejar acá como introducción. Ellos rechazan a su propio Mesías, rechazan a Dios mismo que viene a visitarlo, al pueblo que él había escogido como suyo. Y si podemos ver por qué y tratar de sacar en grandes rasgos los grandes errores y problemas que ellos tienen, es lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Uno de los problemas que ellos tenían, que lo vimos en la segunda clase, es que se aferraban a la literalidad de lo que aprendieron en su tiempo alfa. Ellos tenían un profeta y tenían un mensaje, tenían el mensaje del Antiguo Testamento, ¿sí? Tenían la Torá. Su primer problema era aferrarse a lo literal. Del periodo alfa. Tenían un problema, como remarcamos ya en las dos clases, de no poder separar la forma del principio. Ellos se aferraban a una forma de interpretación literal de su periodo alfa. Pero además, como nosotros ya vimos y lo usamos escritos de Elena también para entenderlo, tenían errores propios teorías de conspiración, ideas que tenían que ver con un problema ya de lo que había dentro de sí mismos. No solo entendían que de esto de manera literal, la Torá, el Antiguo Testamento, sino que además la interpretación con que lo leían le agregaba un montón de cosas extras que nunca estuvieran escritas. Por ejemplo, nosotros lo vemos con los fariseos, cuando ellos agregaban muchas formas de cómo supuestamente debía guardarse el sábado, que eso está muy claro en la Biblia o en el escrito de profecía, ¿no? Todo lo que agregaban para supuestamente guardar la ley. Pero además, ellos también en su interpretación propia, con errores personales, hicieron una visión no solo de cómo guardar la ley, sino de todo lo que iba a suceder en cuanto a la profecía, que es lo que nos aboca ahora a nosotros. Ellos tenían errores propios hicieron que lo que esperaban del futuro, de lo que ellos pensaban que iba a ser el cumplimiento profético, en realidad era una fantasía, por decirlo de alguna manera. Era algo que realmente no iba a suceder. Cuando Cristo viene, lo que las profecías les decían, ellos estaban esperando, cuando el tiempo de cumplimiento se acercó, ellos deberían haberse dado cuenta, tenían todo para entender lo que estaba pasando. Incluso algunos tuvieron que luchar muchísimo, la mayoría de los, yo supongo que en realidad todos los que estudiaban la palabra, todos los eruditos de la ley, deben haberse dado cuenta al tiempo en el que estaban. Pero fue un gran chasco para ellos cuando el Mesías se presentó de una forma tan diferente. Era absolutamente imposible que ellos imaginaran que Dios era de esa manera, que el mensaje venía de esa forma, que la amenaza y lo que tenía que cambiar era algo que de hecho ellos se aferraban pensando que los salvaba. Era demasiado fuerte y demasiado difícil para su comprensión. Y no solo le pasó a los líderes espirituales de Israel, sino que también le pasó hasta a los discípulos. La diferencia es que cuando Cristo, el mensajero, les mostró qué errores tenían y que la forma literal ahora ya debía aplicarse en una manera espiritual, que había algo más para aprender, que en la línea de redención había un avance y que ahora estaban listos para entender más sobre quién Dios era, los que aceptaron a Cristo rechazaron sus propios errores, fueron humildes para dejar ir este problema y aceptaron con fe entrar y aprender el mensaje correcto para su tiempo. Pero por orgullo, por aferrarse a esta visión antigua, los que tenían el carácter tan marcado, justamente, pensé que lo tenía escrito acá, de Babilonia en sus mentes, había un error que ellos tenían que ahora vamos a abrir un poco más, impidió que pudieran sacarse esto. Se aferraron aún más a su forma literal y de comprensión del Antiguo Testamento, de su profeta, de sus escritos, agregándole toda la visión que ellos entendían de quién directamente es Dios. ¿Por qué? Y acabamos con carácter y remarcando.
La manera en que yo entiendo la palabra, que entiendo el mundo y demás, como alguien que declara ser seguidor de Dios, tiene que ver cómo entiendo que Él es, qué es lo que espera de mí. El problema es que ellos habían formado esa imagen y esa comprensión en base a sus propios errores, a un carácter que en realidad era de ellos. Y cuando el verdadero Dios vino manifestado, no lo reconocieron, no pudieron reconocer el mensaje. Este mismo problema y esta amenaza es la que le sucede al adventismo y al cristianismo. ¿Sí? Tenemos errores propios que Dios, así como lo tuvieron todas las generaciones, no es algo único de nosotros. Todas las generaciones en esta línea de restauración tuvieron errores. Pero, por ejemplo, si quieren ver y tienen el tema de Esteban, él desarrolló esta línea, por eso yo no la agregué ahora, que es la línea de restauración. Vamos a ver cómo Dios de a poco fue quitando cada uno de esos errores de visión dentro de su propio pueblo. ¿Por qué no lo quitó antes? Evidentemente en 6.000 años no estábamos listos antes para recibir las cosas que estamos recibiendo ahora. Parece que el humano es bastante complicado y lento y necesitamos tiempo para poder quitar mucho de lo que Babilonia está en nuestras mentes y en nuestro corazón. O podemos decir, el carácter de Satanás en nosotros. Y él quiere hoy también quitar estos errores y esta fantasía, porque realmente, con escritos verdaderos, porque Moisés fue un profeta y el máximo líder que podría haber tenido el mundo terrenal más allá de Cristo, nosotros lo sabemos, fue el hombre más manso de la tierra. Sus palabras son muy importantes, así como nosotros tenemos una profeta, que es una profeta verdadera y que su palabra es verdadera, la que Dios inspiró. Pero también tenemos que entender que hay una figura de una forma y después tenemos un principio. Y que como ya vimos en la primera clase, el adventismo como pueblo, ¿sí? No Elena de Guay, no otras personas, pero en su misericordia Dios, al haber una falla grande en el adventismo, permitió que exista nuestra generación. No estaban listos para recibir a Cristo cuando rechazaron el mensaje de justificación por la fe. Esto lo vimos en la segunda clase. El adventismo tiene una segunda oportunidad para que Cristo venga en el inmediato. Por eso los escritos de Elena que muchos usan para decir que ella es una falsa profeta, que hablan de que Jesús ya iba a venir y nombra personas que estaban en ese momento, no eran falsos. Como ya hablamos también en la segunda clase, hay profecías que son condicionales. Esos escritos eran reales. Jesús quería venir para esa generación. Pero en su misericordia, como ellos fallaron, Él abre una nueva oportunidad. Y ahora existimos nosotros. Y ahora tenemos la posibilidad de cumplir, de ser parte de lo que ya está destinado, que es que es una línea de éxito. Ya no hay más. Esta es la generación final. Los 144.000 ya empezaron desde el tiempo de Belgien que empezó en nuestra generación. Este fractal que empezó hace poco. Y necesitamos poder entenderlo. Aquí. Me estaba yendo. Por eso nosotros vimos entre la primera y segunda clase las dos advertencias grandes. No solo sabemos que es importante entender de qué se trata la prueba, la ley, lo que llamamos ley dominical, sino que es urgente entender, como dije muchas veces ya, que se trata de otra cosa. En la primera clase entendimos que la ley dominical, el domingo como literal, es una forma que ya no aplica a nuestra generación. Va a venir en otra forma. Satanás no es tonto tampoco y también está trabajando de otra manera. Y a la vez tiene relación, porque tanto marca como sello están ligados, esta lucha entre las dos corrientes de información, con lo que Dios está trabajando con nosotros. Como Dios ahora está trabajando en algo más, nosotros teníamos un periodo literal, un periodo en el que el Señor mostró, si nosotros agarráramos los 4 mandamientos, los 10 mandamientos, tenemos los 4 primeros acá revelados, un trabajo para hacer con el pueblo de Dios en el periodo alfa, sobre sus mandamientos, sobre su ley, porque repito, ¿de qué se trata todo esto? Porque hay una prueba, porque hay una marca, cómo el mundo va a ser redimido, cuando se restaure en el hombre la imagen de Dios, cuando el hombre pueda entender quién es Él, porque ¿de qué se trató todo este problema? ¿Por qué caímos? ¿Por qué cayeron los ángeles? Porque se hizo una gran mentira y se puso en juicio quién es Dios. Entonces,
la ley dominical, lo que sería para nuestra generación la prueba que vamos a tener, el mensaje, todo va en torno a redimirnos y a entender quién es Dios. Y como sabemos, su ley lo representa también. Y en el periodo alfa nosotros tuvimos una revelación como pueblo sobre la forma, sobre Dios mismo, como podríamos decir en los 10 mandamientos de vuelta, perdón, tenemos el 4 acá. Y lo vemos en la historia de Cristo, con el que él llama el nuevo mandamiento que nos da, con todo lo que enseña que hay que cambiar, y con lo que nos está revelando a nosotros, que ahora estamos en el periodo del 6. ¿Sí? La restauración completa, la ley de Dios completa. Así que ahora lo que nos toca es entender que ya no se trata del domingo. Y en la segunda clase, y vimos ejemplos también, de que incluso en el tiempo de Elena, perdón, antes de adelantarme, la prueba podía venir de otra manera. Antes de que en los eventos externos y en lo que estaba sucediendo existiese un problema con el domingo y el sábado y la ley dominical y el sábado fuera revelado, y el libro del que tomamos nosotros esta literalidad y la información para decir, la prueba es el domingo, que es el conflicto de los siglos, existió otro libro de preparación, que eso ya lo vimos. Y vimos que Elena en ese libro de preparación tiene toda la misma estructura, resumida, pero la misma estructura que el conflicto, excepto por la marca. Cuando habla de la marca, de la bestia, jamás nombra el domingo ni nombra el sábado, sino que habla de la esclavitud. Entonces ahí podemos entender con un montón de información y cosas que se pueden ampliar que realmente tenemos que entender más que la forma y ver el principio, porque depende del contexto y la dispensación en la que estemos, la prueba viene en una forma, ¿sí? Y en la segunda clase hablamos sobre el sello. Y también hablamos sobre esto de que es más que el sábado. El sábado de Dios es parte de mostrar y el sello del pueblo de Dios en manifestar lo que aceptamos, pero también entendimos que incluso cuando vamos al tiempo de Moisés, vamos al tiempo de Cristo o vamos al tiempo de Elena, lo que sellaba o lo que muestra quién está del lado del pueblo de Dios es más que el sábado, incluso en el tiempo de Elena, porque ellos rechazan el mensaje de justificación por la fe. No llegamos a leer las citas, pero se las puedo pasar o quizás las deje en los comentarios del video, donde incluso Elena habla de que el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe, o que a ella se la critica diciendo de que estaba desechando el sábado, o que le estaba volviendo por hablar de otro mensaje. Y ahí vemos que incluso en el tiempo en el que literalmente hablábamos de sábado y domingo, había que entender más que esa forma. Para nuestro tiempo también. Yo escuché vibrar el teléfono y no sé si alguien quería avisarme algo sobre el tiempo de presentación. Pueden activar el audio si es así. Bien. Bueno, ahora voy a adentrarme directamente a lo que quería mostrarles hoy. Y es lo siguiente. Bien. Como les había dicho hace un ratito, Satanás tiene su propia estrategia también para lograr meter una corriente de información propia, pero que no sea evidente dentro de lo que es el pueblo de Dios y el cristianismo. Y esta estrategia y de lo que se trata y la esencia, que es lo que quiero que veamos hoy, de lo que él está haciendo, empieza desde hace mucho tiempo, antes incluso que nuestras líneas de reforma, o que el tiempo del periodo de donde existe el pueblo de Dios mismo, Israel literal. Está desde antes incluso de la creación del hombre. Quiero que veamos y analicemos el carácter de la falsificación. De lo que Satanás logra hacer al introducir a Babilonia en nuestras mentes. Pero desde el punto de vista de carácter, el estudio de la falsificación sabemos que bien. Cuando
nosotros queremos entender esto, va a ser necesario para que lo pueda vincular con lo que es el dominical, que pensemos en una historia muy conocida, que me va a ayudar a graficar lo que quiero explicar. Esta historia está en Daniel 3. ¿Alguien se acuerda qué pasa en Daniel 3? Voy a poner más alto. La estatua de oro y el horno de fuego. Voy a hacer un dibujito así nomás. En Daniel 3 tenemos la estatua de oro y la prueba de rechazarlo, de no adorar a la estatua que el rey Nabucodonosor levanta, que es la muerte, ¿verdad? Esta historia la voy a usar de ejemplo ahora para hacer la introducción en dónde se vincula esto del carácter de la falsificación y la prueba, más allá de lo que ya dije. Y es que realmente entender esto es entender directamente lo que es la ley dominical, por decirlo de alguna manera. Cuando nosotros vamos a Daniel 3, vemos una parábola perfecta de una ley dominical. Tenemos un objeto de adoración. Tenemos un rey. Sí, voy a dejarlo así. Adoración y rey. Un rey que representa dos cosas. El Estado y su religión. Un rey que da un decreto de adoración. Algo muy parecido a lo que vemos en Apocalipsis 13. Es una perfecta parábola. Donde fieles representantes de Dios tienen que elegir, igual que todas las muchedumbres y todas las personas, aceptar o no ese decreto. Un decreto que representa aceptar tanto a un rey en la manera de Estado y religión que se niega. La imposición de la adoración mediante el poder estatal. So pena de muerte. Es una perfecta parábola, por decirlo de una forma muy resumida. Podemos ver un montón de cosas, hasta cuánto mide la estatua, los materiales, un montón de cosas tienen que ver en parábola perfectamente con la marca de la bestia. Pero tomando justamente esta historia, que nos grafica en una forma más clara, por algo es una parábola, podemos ver algo sobre no solo esto de la ley y el Estado y la religión actuando juntos, esta unión de iglesia-Estado, la imposición de un decreto bajo pena de muerte, sino que además podemos aprender un poco más sobre el objeto mismo sobre el cual se obliga a adorar. ¿Sobre qué se trata esta marca? Cuando ellos adorasen, tanto por, como es en Apocalipsis 13, ¿no? Su mente o sus obras, las manos o su frente, aceptaron la marca de esas dos maneras. Ya sea que solo tenían miedo a morir y se arrodillan frente a la estatua porque no quieren morir, pero la verdad, no creen en el Dios de Nabucodonosor, no creen en él como un Dios, hombre a la vez, no les importa nada, solamente no quieren morir, entonces es en su mano, lo hacen por obras. O ya sea porque sí creen en ese Dios y lo adoran con su corazón, están aceptando esa marca. Y al aceptarlo, lo que aceptan es todo lo que representa Babilonia directamente. Porque un rey representa a su reino. Ellos lo que están haciendo es adorar y aceptar todo lo que tiene que ver con el carácter de ese rey. ¿Por qué? Porque este rey, que también representa la religión, este reino que representa a ese Dios que ellos tienen, lo que hacen al adorarlo es aceptar lo que él es. Su ley es su carácter. Y acá vemos lo que Satanás también falsifica, porque así funciona en el reino de Dios. Voy a poner acá que un rey es igual que su reino. Y a la vez tiene que ver con su carácter. Esto pasa tanto con Dios como lo que quiso imitar y falsificar Satanás. Cuando nosotros no nos damos cuenta y no vemos cuál es el carácter de él, como dije, terminamos adorando y aceptando su reino. Y lo que Satanás hizo, porque él quiere reemplazar, como sabemos, a Dios, él quiere ser como Dios, aunque no puede, es lograr que no veamos esto, que quizás nosotros creemos que estamos adorando a Dios cuando lo que estamos haciendo es aceptando un carácter contrario y aceptando un mal. Y quiero mostrarles algo, voy a necesitar un segundo si me alcanza.
creo que me estiré un poco de tiempo, no quería, pero quiero mostrarles para que sea más fácil con una diapositiva. Así que denme un segundito que lo voy a copiar. Acá está. Bien, voy a tratar de compartir pantalla, no sé si tengo que pedir habilitación. Ahí está. Ya te di el permiso, no te preocupes. Dale, gracias. Bien. Entonces, lo que yo quiero que entendamos, y voy a tratar de apurarme porque no me quiero extender demasiado, es que veamos esto, ¿sí? Nosotros no queremos, obviamente, adorar a la estatua, nosotros no queremos ser parte de la marca de la bestia, entonces debemos entender cuál es su carácter. Y vamos a tener que entender lo que pasó con Satanás mismo desde el principio. Para que esto se entienda, necesito explicar algo muy simple primero, que es, estas imágenes y diapositivas son parte de un estudio que ya vimos antes, que había dado hace bastante tiempo, y me pareció útil para hacerlo más gráfico y sencillo, ¿sí? Si nosotros hablamos de la dinámica de Dios con sus criaturas, tenemos que entender que existen dos leyes. Nada puede existir por sí mismo, salvo Dios, y nada es creado para sí mismo. Cuando Dios crea las criaturas, podemos verlo en comparación y contraste con Dios mismo, tenemos que entender esto, muy importante esta esencia, porque esto es lo que pasa con la marca de la bestia, esto es lo que hacen las personas cuando la aceptan. Rechazan esta ley importante, que es que nada es creado para sí mismo. Si comparamos a Dios con sus creaciones, vemos que Él podríamos decirle es un sistema cerrado, es un sistema autosuficiente, mientras que la creación es un sistema abierto. Necesitamos recibir para dar. Acá, pensé que había puesto la gráfica, pero lo que quería decir es el siguiente, por ejemplo, ¿por qué necesitamos recibir para dar? Dios es autosuficiente, podríamos imaginárnoslo como un círculo, ¿sí? En el que Él puede existir por sí mismo. Pero las criaturas necesitamos recibir de la fuente creadora. ¿Cuál es la fuente creadora? Dios, ¿verdad? Nosotros necesitamos recibir de esa fuente de información, como estábamos hablando. Una fuente de información correcta, de verdad. Y así poder dar lo mismo, dar verdad, transmitir lo que decimos de Dios. Y cuando damos a otros, a su vez logramos recibir de nuevo. Que es un poco lo que Cristo quiso explicarnos cuando habló del segundo mandamiento, del nuevo mandamiento que nos daba, del tema de amar al prójimo. Realmente es esencial para la vida de las criaturas. No solo para mostrar bondad, sino que es la vida misma. Si nosotros queremos ser parte del reino de Dios, tenemos que, y ser felices, y cumplir la misión que teníamos, para la que fuimos creados, tenemos que entender esto, que la única forma de existencia y felicidad, que es con Dios y lo que hace la vida, tiene leyes, y nosotros tenemos que dar para poder recibir, y tomar de la fuente correcta. Una criatura toma de la fuente correcta de este sistema que es Dios, acá puse un ejemplo por decirlo, su palabra, su fuente de información, se une a esta fuente de amor y ahí puede tomarlo. Y al tomarlo puede creer y confiar en él, porque si no lo conoce, no puede creer en él. Al estar conectados con la verdadera fuente, también nos ayuda a entender nuestra identidad como criatura, porque la verdadera fuente nos dice quién somos. Y entonces ahora estamos listos para demostrar en acciones lo que recibimos y para cumplir nuestra misión. En esta estructura, que ahí ven como una foto del universo, lo que estábamos hablando en ese momento cuando vimos esta clase, era del mismo rol no solo de los humanos, sino que esto aplicaba a los ángeles y a Lucifer mismo. Cuando él permanecía con esta estructura, tomando de la fuente verdadera, creyendo en él, entendiendo quién era, correctamente daba lo que necesitaba dar y podía ser feliz. ¿Sí? Y cumplir su propósito, su misión. Pero cuando él empieza a convertirse en Satanás, empieza un problema. ¿Cuál es? En su mente empieza a haber una lucha por desfigurar y dejar de creer y confiar en quién es Dios. Y paulatinamente comienza a rechazar, tomar de la fuente verdadera y aceptar una mentira propia, que este es el gran misterio de la iniquidad, ¿no? ¿Cómo sucede? Esta posibilidad que está abierta y está abierta para todas las criaturas. Pero por algún motivo empieza en el ser más encumbrado de las criaturas, el más hermoso y con más dones, que era Satanás. Y él quiere ser como Dios.
y termina luchando con esta identidad y en un momento cree su mentira. Él dice, yo puedo ser Dios, yo puedo desafiar esta estructura de tomar de una fuente, yo puedo ser mi propio sistema cerrado. Esa posibilidad existe, entonces existe una posibilidad de reino diferente. No es verdad que sí o sí hay que formarnos de esta manera, no es verdad que solo así podemos estar vivos. Y sabemos, cuando leemos el Espíritu de Profecía, por una cuestión de tiempo ahora no traje esas citas, pero en la historia de la redención se explica muy, muy claro y es muy triste, pero también es muy interesante, que da muchos detalles, cómo esta lucha y esta guerra empieza en el cielo, con su propia mente y después con la mente de los ángeles, él mismo impartiendo esta idea, esta mentira, esta posibilidad de tener otro reino. Y lo que empieza a hacer él para poder infundir estas ideas es lo mismo que hizo consigo mismo, a los ángeles. Empieza a desfigurar esa imagen de Dios y esa palabra y quién es él. Empieza a poner su propia corriente de información personal, en la que desfigura la imagen de quién es Dios. Y así algunos ángeles también terminan no tomando de la fuente verdadera, aceptan la de Satanás y se confunden con su identidad. Cuando vemos el hombre, mejor dicho, el ser humano, prefiero así porque somos hombres y mujeres, tenemos la misma dinámica. Nosotros fuimos creados y debíamos recibir una fuente de información verdadera para poder ser felices, estar vivos y cumplir con nuestro cuerpo, con nuestras acciones, lo que Dios esperaba de nosotros. Y para eso nuestro espíritu tenía que ser alimentado de la corriente verdadera, ¿verdad? Pero Satanás también trata de interferir con este objetivo de la creación del hombre, y lo que hace es interponerse ante Eva, y ella tiene que elegir si toma de qué corriente, ¿no? ¿De la de Satanás o de la de Dios? Y cuando ella acepta tomar de la corriente de Satanás, que desafía la figura de Dios, distorsiona su imagen, ella cree la mentira también, la posibilidad de que yo puedo ser Dios. Yo puedo ser un sistema autónomo, yo puedo saber por mí mismo. Deseo hacerlo y acepta esa mentira. Y así es como los seres humanos caemos. Tanto Eva como Adán eligen tomar de una u otra manera, algunos por la mente, otros en su mano, la mentira de que pueden ser Dios. Eligen también así desfigurar la imagen de Dios. Y inevitablemente cuando creemos en un Dios diferente, también nosotros nos vemos de manera diferente. Y cuando somos distintos ya no podemos cumplir el propósito original. Y entonces el hombre se cae, el ser humano, y entramos en esta necesidad de una restauración, de volver al estado inicial antes de creer esa mentira y poder restaurarnos. Porque cuando nosotros no queremos dar, lo que queremos hacer es lo mismo que quiso Satanás, lo mismo que hizo con las criaturas en el cielo. Él en vez de dar, quiso recibir. Y recibir mediante amor no, recibir mediante opresión. Así que esta marca, en nuestro tiempo, todas estas palabras que estoy diciendo, tienen una relación directa en principio. Se trata sobre la opresión, sobre el deseo de estar por sobre otros. Quienes eran nuestros pares, ahora los queremos jerarquizar. Decimos quiénes son más débiles, quiénes son más fuertes, y tratamos de oprimirnos unos a otros. Y no cumplimos ni nuestro propósito ni nuestra misión, y ahora están todas las consecuencias actuales, ¿no? de esa decisión. Y Dios en su misericordia, y también por la lentitud de nuestras mentes, nos fue quitando los errores que desfiguraron eso. ¿Quién es Él? ¿Cuál es su imagen? Primero, como dije, lo hizo mediante la forma de su 4 en los 10 mandamientos, de Dios explícitamente. Pero también en el periodo omega, no alfa, lo que hace es mostrarnos la visión correcta sobre el prójimo y poder completar y entender mejor quién es Él, para que veamos quiénes somos nosotros y qué acciones tenemos que hacer con nuestro prójimo también hoy. No solo para prepararnos en la segunda venida, sino que hoy, también en nuestra vida cotidiana, hay muchas cosas que debemos cambiar. Si fui muy rápido, si estoy hablando muy rápido, me avisan, ¿sí? Mica, vas perfecto, solamente te quería decir que estamos bien de tiempo, así que bueno. Si alguien tiene alguna duda, porque quizás yo sí me hablo rápido, entonces como no quería perder el ritmo al hablar en mi... Está perfecto, está perfecto. Bueno. Cualquier cosa después el video lo ponen en 0.75. Bien. Bueno, miren.
hablando de esto, ¿no? De cuál es nuestra misión, de cuál era nuestro objetivo, para qué fuimos creados, y así entender el sello y entender la marca a la vez, los invito a, entre todas las citas que podríamos leer, que si hay un voluntario lea esta cita que está acá, porque habla de esto, el objetivo inicial, el dar, cuál era nuestra misión y cuál era esa imagen. Y también vamos a ver el contraste de lo que fue desfigurado. ¿Alguien quiere leerlo? Yo puedo leerla. Dale. Nunca ha brillado ni brillará jamás otra luz para el hombre caído fuera de lo que precede de Cristo. Jesús el Salvador es la única luz que puede disipar las tinieblas de un mundo caído en el pecado. De Cristo está escrito, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Solo al recibir vida podían sus discípulos hacerse portaluces. La vida de Cristo en el alma y su amor revelado en el carácter los convertiría en la luz del mundo. ¿Siguió? Sí. La humanidad por sí misma no tiene luz. Aparte de Cristo, somos un cirio que todavía no se ha encendido, como la luna cuando su cara no mira hacia el sol. No tenemos un solo rayo de luz para disipar la oscuridad del mundo. Pero cuando nos volvemos hacia el sol de justicia, cuando nos relacionamos con Cristo, el alma entera fulgura con el brillo de la presencia divina. Muchas gracias. Bien. Esas palabras preciosas representan esto que estábamos hablando, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Quiere decir alguna vinculación? Bien, no importa. Bueno, habla de esto, que nosotros mismos, a diferencia de lo que Satanás nos quiere engañar y también lo que representa de forma no tan obvia hoy en día, esto de no tenemos la capacidad de tener luz por nosotros mismos. La luz viene de Cristo mismo, de la fuente verdadera. Y nuestra misión para poder impartir esta fuente verdadera, necesitamos recibirla justamente. Y sacar el velo de esta corriente falsa que Satanás puso entre nosotros desde el principio, antes de incluso de nuestra creación. De quién es Él. Y poder entenderlo y revelarlo con esa luz maravillosa al mundo. Bien, ahora voy a volver acá a la pizarra. Esperen que me fui. No me acuerdo cómo sacar esto, a ver. Si no, ¿alguien me puede sacar a mí misma de compartir pantalla? Ahí te sacó, bancame. Ahí está, muchas gracias. Listo, gracias. Bien. Ahora lo que quiero que veamos es esto, cómo se ve representada esta falsificación que está en nuestras mentes. Desde ahora sí, el periodo del pueblo de Dios. Vamos a verlo en sus 4 líneas de reforma, donde el pueblo de Dios es llamado a tener un cambio importante para que esta verdad de quién es Él se declare. En las 4 líneas de reforma son momentos claves de la humanidad en la que la verdad tiene que brillar un poco más cada vez para mostrar quién es Él, quién es Dios. Nosotros ya vimos desde antes, desde la caída. Ahora vamos a ver desde el pueblo de Israel. Tenemos de vuelta el Israel antiguo, el Israel moderno. Y la historia, que es algo que nombramos mucho y que muchas personas me han preguntado de qué estamos hablando, porque por ahí no habían podido estudiar antes, es una serie que ya hizo Luis, por ejemplo. Es la historia de lo que pasó en el tiempo de Moisés. ¿Sí? Esta línea es de Moisés y Josué, pero vamos a decir Moisés porque es como un referente importante. Y en este periodo, alfa, que yo incluiría acá también, que va a ser no sé dónde dejé acá está mi borrador. Tendría que hacer un espacio más en realidad. Bien, no es muy exacta el tamaño. También tenemos el periodo de los reyes, ¿sí? En toda esta parte alfa, pasan 2 historias muy literales sobre rechazar a Dios, que quizás para nosotros hoy es muy obvio que era un pecado, que lo que estaban haciendo era adorar justamente a otro que no es Dios, pero para ellos no era tan evidente. Vamos a agarrar Éxodo 32, que es la historia de lo que nosotros llamamos el Toro Apis. Siempre Toro Apis, ¿qué es el Toro Apis? Bueno, vamos a hablar muy resumidamente qué es. Y vamos a ir a Éxodo 32. Así que los invito a que lo tengan a mano. No vamos a leer todo ahora, sino que de hecho les voy a dejar una cita, así que voy a tener que compartir la pantalla nuevamente.
¿Esta historia de qué habla? La historia del becerro de oro, ¿verdad? Los que ya vieron la Biblia lo están viendo. Nosotros sabemos que Moisés fue al monte a recibir los 10 mandamientos. Qué importante y qué simbólico. Fue a recibir algo explícito de lo que es Dios mismo. Cuando este líder espiritual va al monte, el pueblo de Israel, que sabemos que no eran solo israelitas, descendientes de Judá, de Israel, de Jacob, sino que eran también un pueblo mixto, habla la Biblia. Había muchas personas que huyeron de Egipto con ellos, pero no por una convicción de amor a Dios, sino que huyeron porque tenían miedo, porque todas las plagas y todo lo que había sucedido, dice Elena, yo se lo estoy resumiendo, pero es parte del capítulo de Patriarcas y Profetas que habla del becerro de oro. Muchos de los que ellos se unieron, los que huyeron también con los israelitas y se unieron al pueblo, en su corazón no estaban convertidos. De hecho, no conocían nada, eran gente que tuvo la oportunidad y se les abrió de irse y seguir al pueblo correcto, pero lógicamente ellos todavía eran paganos, literalmente eran paganos que un día para el otro decidieron unirse al pueblo de Israel. Y este problema del paganismo, que es la forma en la que opuesta al Dios verdadero, ¿verdad? Estaba en sus mentes. Pero también, incluso dentro del pueblo de Dios, era necesario que recibieran las leyes, los 10 mandamientos, porque como leímos ya en la segunda clase, y como pueden buscar también si quieren en el capítulo de Patriarcas y Profetas, sobre todo lo que es la historia de Moisés, el Éxodo y demás, van a ver que el propio pueblo de Israel había perdido la ley de Dios en su mente. Muchos no la conocían. Pasó tanto tiempo que estuvieron con Egipto, tanto tiempo en esta condición de sistema pagano, como podríamos hacer un paralelismo con el cristianismo hoy, ¿no? El cristianismo también tuvo una gran iglesia madre, entre comillas, ¿no? Que es la iglesia principal que representa el cristianismo, en la que estuvimos inmersos y de donde salimos del protestantismo, así como ellos salieron de Egipto, ¿sí? Eso es importante, voy a marcarlo, ¿no? A ver si tengo. Ellos tienen una salida literal de Egipto. Mejor dicho acá, no sería así, si no estaría marcada acá. Ellos salen de Egipto. Y el protestantismo sale también en el periodo de oscuridad. Vamos a ponerle el papado o catolicismo, ¿sí? Es el papado. Y su imagen de quién era Dios, la forma de adoración y demás, también estaba como en los dos grupos desfigurada. Había Babilonia todavía que quitar de su comprensión. Y es muy evidente en esta historia que va a servirnos de modelo para entender todavía mejor lo demás. Así que, sin más, voy a ver si puedo compartir la cita. Y si no, la voy a tratar de sumir, pero a ver, voy de vuelta. Bien, que está acá. Aarón, cuando vamos a la historia del becerro, si quieren leer en Éxodo 32, acá. Éxodo 32, 3 al 5. ¿Alguien quiere leerlo? Y después leemos esta cita. Éxodo 32, del 3 al 5. Si nadie puede leerlo, lo leo yo, no hay problema. Bien. Cuando vamos a esa historia dice, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y se los trajeron a Aarón. ¿Qué había pasado? Contexto. Nosotros sabemos, Moisés se fue al monte, no venía más, tardaba. El pueblo que no estaba con un corazón consagrado, que no tenía experiencia en tener paciencia y en confiar en Dios, porque no lo conocían, esto que estamos hablando, ¿no? Para confiar tenés que conocer. Se empiezan a impacientar y hasta tienen miedo, se sienten solos. Extrañan el sistema al que pertenecían. Ellos extrañan el sistema de Egipto, donde un líder estaba físicamente con ellos, y así a la vez su Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, o deberían saber, y si no saben les cuento, que los reyes paganos representaban, incluso también en el caso de Israel, antes de tener rey, tenían a los profetas, ¿no? El líder solía ser un líder espiritual y un líder de Estado.
Entonces representa las dos cosas. Vos podías sentir que tenías tu representante y también que tenías no solo un representante de tu país, de tu estado, de tu nación, sino que tenías un representante de Dios mismo. Y sentir esta seguridad de tener al Dios en el que vos crees como tu nación. Ellos se impacientan porque Moisés tarda en venir, quizás piensan que les pasó algo malo, y lo que quieren es tener de vuelta esa figura física, ¿sí? Una forma de adoración. Y Aarón lo que hace es ceder por miedo al pueblo a lo que ellos le piden. Pero para no sentir que traiciona a Jehová, lo que hace es lo siguiente, les pide todos estos objetos de joyas, y en el versículo 4 dice que él los toma de sus manos, les da forma con un buril, y hace un becerro de fundición. Y entonces le dice a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y en el 5 dice, y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó, y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Es muy interesante, porque acá lo que vemos es que Aarón no estaba haciendo un dios pagano para que ellos adoren. Supuestamente ese becerro representa a Jehová, porque dice que esa va a ser una fiesta para Jehová. Y si tenemos dudas, lo podemos ver en esta cita. Acá nos dice que Aarón, por su propia seguridad, por miedo a sí mismo, en vez de ponerse de parte de Dios, porque él sabía que no era necesario una forma de adoración como la que ellos estaban acostumbrados en Egipto, un dios físico, cede a las demandas de la multitud, ordena que este pueblo le dé todos esos objetos, y elige hacer un dios con una forma como la de los dioses de Egipto. Y después proclama de que eso iba a ser una ofrenda, iba a ser todo para hacer un sacrificio y demás a Jehová. El pretexto era celebrar una fiesta a Jehová y al final terminan haciendo una fiesta pagana. Voy a salir de vuelta, si es que puedo. Si no te pido de vuelta, Esteban, disculpa, que me saques, que nunca usé con este sistema, gracias. Lo que ellos hacen acá y el problema tiene mucho que ver con lo que ya hablamos también de lo que le pasaban a los israelitas, a los judíos cuando los pasaban. Ellos están acostumbrados, como dijimos, a un contexto anterior, que vienen, ¿no?, de un contexto pagano. Pero además, están acostumbrados a una forma. Mejor dicho, ahora, perdón, estoy teniendo dos ideas y después también con lo que quería explicarles. Pero voy a ir por pasos mejor, así no me adelanto. Bien, volvemos con la historia de ellos, Moisés, el pueblo en ese contexto. Ellos extrañan la adoración antigua. Y también entienden y representan, cuando hacen este becerro, la forma en la que comprenden a sus dioses, en la forma en la que ellos piensan que Dios opera. Y Aarón, al ceder, por eso dije, quizás no en su mente, en su corazón él no veía necesario hacer lo que hizo. Pero por obras, por miedo, él también termina participando de lo que es una adoración pagana. ¿Por qué pagana? Porque yo puedo tomar un objeto y decir que representa a Dios, pero primero, ¿qué forma les dio ese objeto? Eso nos habla mucho de lo que piensan de cómo es ese Dios. Porque los paganos, cuando hacían un objeto, un Dios, tomaban madera y la tallaban, tomaran lo que sea, cualquier material, y lo moldeaban, elegían una forma. Y la forma hablaba del carácter de ese Dios. No era una forma, porque si cuando hacían mujeres, nosotros vemos que es muy común las estatuas de mujeres pequeñitas, con pechos y caderas muy grandes, estómagos abultados, que para los antiguos, y en realidad para la biología representa la posibilidad de una gran fecundación, de un cuerpo fértil, o que las estatuas de mujeres tenían una luna como cuernos, que eso representa también la feminidad según los paganos, la fertilidad, la luna, la agricultura, etc. Cada vez que ellos formaban un dios con una forma, con una imagen, tenía que ver con el carácter, ¿sí? Solo que esto de la imagen, que puede ser tanto espiritual o literal, en física, ellos lo vinculaban de forma física, con una forma literal, ¿sí? Voy a ver si me entra acá. Entonces, este becerro es interesante que tienen esa forma, ¿no? ¿Por qué Aarón elige de todas las formas que puede hacer un becerro? Cuando nosotros vemos de dónde ellos salen, que es Egipto, y cuando ven este estudio, si quieren pueden ver la serie que da Luis, nosotros nos dimos cuenta que ese becerro es igual a un dios egipcio. ¿Y qué dios egipcio tiene forma de becerro? Es el toro Apis.
Mica, por las dudas te aviso que son y 20. Dale, gracias. Entonces, este toro tiene una forma que tiene que ver con su carácter. ¿Qué representa un toro? Si quieren pueden tirar un ejemplo. Puede representar fuerza, fertilidad, virilidad. Tiene que ver con algo aguerrido, con un montón de características. No sé si se ve acá, pero tiene que ver con esto de ser un macho, supuestamente, ¿no? Con características aguerridas, fuertes, que normalmente a todos los seres humanos, todo lo que está caído en el paganismo, le va a agradar estas características. Porque estas características tienen que ver con eso que Satanás dejó en nuestras mentes, con eso que tiene que ver consigo mismo, este deseo de opresión. Si yo soy fuerte, si yo soy fértil, si yo soy aguerrido, si yo tengo una personalidad también, porque un toro también representa esto para la imagen de los seres humanos, de un carácter como un mal carácter, podríamos decir, ¿no? Un carácter así como muy violento, que supuestamente te da más fuerza todavía, supuestamente no te hace débil. Y es toda esa posibilidad de poder oprimir, de poder dominar, ¿sí? Y este toro, este becerro, tiene que ver con representar todo esto. Y así estás representando como crees que es tu Dios. Porque esa es la imagen que vos haces sobre vos mismo y sobre el Dios en el que crees. Y cuando vamos al Israel del tiempo de Cristo, acá podemos ver en gran manera por qué ellos lo rechazan. Esta imagen no coincidía con la de Jesús. Cuando ellos ven a Cristo, ven a alguien humilde, manso, servicial, amoroso. A su vista era un Mesías muy débil. Porque ¿qué esperaban ellos? Lo mismo que les había pasado a los israelitas y lo que esperaban los paganos. Lo mismo que se vio representado en este periodo. Quizás ahora me estoy apurando por el tiempo, pero era esto lo que también quería ir. En el tiempo de Reyes, y esto lo ven en el estudio del Toro Apis, ellos también vuelven a repetir este problema del Toro Apis. No quieren ser como nosotros tendrán que ir a 1 Samuel 8, ahí van a encontrar esta historia. Y en 1 Samuel 8 van a ver que cuando el pueblo pide por primera vez un rey, lo que quieren es esto. Quieren un rey, de hecho lo dicen, como las otras naciones. Y el rey que terminan teniendo es un rey como el de las otras naciones. Saúl era un rey que iba con estas características de lo que ellos esperaban que tuviese un rey alto, un rey fuerte, con un carácter bastante fuerte y difícil, un rey que estaba presto para la guerra y presto para también demandar de sus súbditos. Aún así, en su misericordia, Dios le ofrece a Saúl, mediante Samuel, una preparación espiritual para que no se deje ceder a todos estos problemas que tenían que ver con su carácter. Que pueda humillar lo que era de Toro Apis, que la gente sí quería de él, pero Dios sabía que los iba a lastimar y se lo advierte al pueblo. En 1 Samuel 8 les dice, ese rey, si ustedes lo piden, lo que va a hacer es oprimirlos. Y van a pasar esto y esto y esto. Y las personas no les importa y dicen igual queremos un rey. Entonces Dios les da el rey que ellos quieren. Pero en su misericordia le da la oportunidad a ese rey de cambiar. Lamentablemente Saúl termina fallando y sí termina representando al Toro Apis. Termina teniendo todo este carácter opuesto al de Cristo. Y parte de esto y todo lo que sucede después tiene mucho que ver con los otros reyes que siguieron y la apostasía que ocurre en las dos partes del periodo alfa. El pueblo cae porque cae su manera de ver correctamente a Dios. Eligen una fuente diferente, eligen absorber toda la fuente que tiene que ver con el paganismo y con la imagen que Satanás pone en los hombres. Y en esta historia, tanto de los dos periodos alfa, y acá más que nada, tenemos una salida de Egipto, después tenemos una salida de Babilonia. ¿Sí? Dos cautiverios físicos, dos contextos paganos que afectan mucho a la adoración de las personas en su forma literal. En esto de adorar dioses físicos. Ellos se arrepienten en los dos periodos y cuando empiezan en el periodo Omega, que es un periodo espiritual,
donde también había un cautiverio, que también tienen la oportunidad de salir. Ellos logran vencer este problema. Voy a tomar agua. Ellos quitan de sus acciones y se curan del paganismo en la forma. Perdón, dame un segundo. Perdón, me apuré y se me secó la garganta. Bien, ellos se curan del paganismo en la forma. Ya entienden, no tenemos que adorar más dioses. Pero hay un problema. Ellos en el espíritu y en el principio siguen con el toro Apis. Y es muy claro cuando rechazan a Jesús. Él no es ese libertador que ellos esperaban, literal, que los iba a sacar de Roma, de los romanos, mejor dicho, que los iba a oprimir a los romanos, que los iba a liberar de esa forma tan similar a lo que esperaban antes, y tan literal y tan del toro Apis. Todo lo contrario, la salida que Jesús les ofrecía, cuando ellos estaban cercados de soldados que violaban a sus mujeres, que los sacaban plata con impuestos, que los hacían más pobres, la lógica humana sería, va a venir un libertador que nos va a cortar con todas estas injusticias físicas y literales y este sufrimiento. Y aparece Cristo. Y Él aparece con un mensaje de amor y un mensaje espiritual. Y Él les dice, ustedes pueden salir de acá, de Roma, pero tienen que salir de Roma en sus mentes. Roma es lo mismo que Babilonia, es lo mismo que Egipto, es el reino de Babilonia en sí mismo, es lo mismo que el papado. Roma representa, el problema de Roma y lo que los pone en peligro a ustedes, no es la opresión física, que es consecuencia de que esté la maldad. El problema de Babilonia es lo que hace en sus mentes, porque hace que así ustedes no pueden entender quién es Dios y liberarse de Satanás de una vez por todas, y poder salvarse. Y la salida que yo les ofrezco es espiritual, y de hecho ellos nunca salen del cautiverio romano. Termina el templo destruido y termina toda esa situación tan horrible que conocemos, con los que rechazaron a Cristo. Bueno, en nuestra historia del Israel moderno podemos ver algo similar. Todavía esta visión del toro Apis o esta visión del carácter de Satanás de Babilonia en nuestra construcción distorsionada de quién es Dios, esta mentira que quedó, está todavía hasta nuestros días. Hay cosas que se lograron quitar, pero todavía hay mucho de Babilonia de lo que tenemos que salir. Y el cristianismo logró salir del papado. Después sale el remanente del protestantismo. Pero todavía tenemos que salir de Babilonia, del protestantismo apóstata, ¿sí? En el cristianismo y en el adventismo todavía tenemos una visión distorsionada de quién es Dios. Esa imagen quizás ya no adoramos en forma. Nosotros sabemos, como los que hemos salido del papado y del protestantismo apóstata, por ejemplo, que la forma es no guardar el domingo. Nosotros debemos guardar el sábado, no debemos adorar el domingo, no adoramos imágenes, no reconocemos al Papa, pero todavía adoramos al creer que Dios tiene este carácter. Y que nosotros, al creer que Dios tiene este carácter, representamos esa imagen y es la que damos como fuente de información equivocada al mundo. Por supuesto que hay un montón de verdades y un montón de luz maravillosa que tenemos ahí en nuestras manos. Pero todavía, como esto no fue quitado completo, hay mucho dolor que estamos causando, hay mucha humillación, hay mucha opresión que tenemos que quitar. Y lo que Dios nos vino a advertir en esta generación es eso. Ustedes tienen que salir de Babilonia en sus mentes. Tienen a Babilonia en sus mentes y por lo tanto en sus acciones también están obrando como Babilonia. Hay mucho que quitar. Y el enemigo no es lento y desde nuestros días y un poco más atrás también está haciendo una falsificación que hace no tan evidente esto y que nos dice la amenaza viene por esta parte. Y de la misma manera en que le pasó a los judíos y pasa en este tiempo también. Ellos lo que veían era que la amenaza venía de Cristo. Quien realmente representaba a Dios, lo que realmente representaba el reino, ellos lo veían como una amenaza. Cuando realmente la amenaza estaba de forma interna, en su forma de adoración, en su forma de comprensión de quién es Dios, de cómo interpretar las leyes. Y eso nos pasa a nosotros.
Y va a ser fuerte decirlo, va a ser fuerte y va a ser chocante, porque igual que le pasó a los judíos en el tiempo de Jesús, estamos aferrados a esa forma. Nosotros hicimos una imagen de quién es Dios, pero hay mucho que quitar todavía. Tenemos a unos anteojos que sacarnos de Babilonia que tenemos en nuestros ojos y poder entender quién es Él. Poder quitar todas estas características y poder tener realmente las de Cristo. Así que bueno, ya en la próxima clase vamos a poner más nombres claros. Ahora quisiera haber dicho más cosas y también como esta clase fue un intento ya por tercera vez de darla, hay algunas cosas que me pasé por alto, pero espero que haya servido como introducción. Y si quieren saber más, tenemos la serie que dio Luisito del Toro Apis. Ahí es mucho más claro quizás algunas cosas, más detalladas. Pero en sí quería destacar esto, ¿no? Que en simultáneo y en parábola está sucediendo lo mismo. Y que es esto lo que está causando que dentro del cristianismo estemos adorando al Dios equivocado y que con lo que nosotros creemos que es una amenaza, incluso son parte de personas que están en el reino de Dios, o a lo que nosotros llamamos, también es eso, lo que el cristianismo hoy piensa, si quieren se las dejo picando, ¿no? Pero lo que el cristianismo ve como una amenaza para la familia, para la humanidad, es un título de cosas que no son. Por ejemplo, a Cristo no era un sedicioso, Cristo no era un violador del sábado, pero ellos llamaban a eso a Cristo. Bueno, a lo que hoy llaman amenaza no es ninguna de esas cosas, pero ellos representan en su mente todas esas características negativas. Así que les va a costar y nos cuesta a nosotros aceptar que eso no es la amenaza y de hecho que hasta estamos poniendo un título equivocado a algo que viene de parte de Dios. Así que bueno, si alguien tiene alguna consulta o una pregunta, si no cerramos y hacemos una oración. En las próximas clases vamos a ver ya directamente un poco más explícito cómo esto se ve manifestado en el cristianismo en nuestra generación. ¿Sí? Bien. ¿Algún voluntario que quiera orar? No oro yo. Bien. Oro yo. Oremos. Querido Señor que estás en los cielos, gracias por tu amor infinito, tu paciencia, por las oportunidades que nos das para poder quitar la maldad que todavía está en nuestro carácter como seres humanos, la posibilidad de dejar de lastimar a nuestro prójimo, de dejar de dar una visión equivocada de quién sos. Gracias por revelarte a nosotros, gracias por tenernos paciencia, pero también sabemos que cuanto más tardemos en entenderte, en aceptar tu verdad, más estira el sufrimiento en la tierra. Así que ayúdanos a aceptar tu verdad, a poder enseñarla a otros, a entenderla y a liberarnos, Señor, de todas las mentiras que fueron introducidas desde el principio. Gracias por tu amor infinito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas